Prepárate para adentrarte en la faceta menos conocida de Jorge Ortiz de Pinedo, una leyenda viva del entretenimiento hispano que va muchísimo más allá de los sketches cómicos y las risas grabadas que detrás de cámaras esconde batallas brutales que pocos logran imaginar, desde un diagnóstico médico devastador que redujo drásticamente su capacidad pulmonar debido al EPOC, hasta rupturas sentimentales, rivalidades amargas en el medio del espectáculo y declaraciones frontales que jamás buscaron la aprobación de nadie. Lejos de ser un tipo dócil, Ortiz de Pinedo se ha consolidado como un personaje tajante y confrontativo, dispuesto a quitarle la máscara a quien intente difamarlo y a sostener sus posturas sin filtros ni rodeos. Así que acomódate bien y prepárate algo de tomar, porque desmenuzaremos la crónica de un hombre que ha sabido capotear la gloria de los aplausos masivos al mismo tiempo que lidiaba con tragedias profundas y el escrutinio de la opinión pública. Arrancando se escuchó el 26 de marzo de 1948 en Bogotá, Colombia, un territorio completamente ajeno a las raíces de sus progenitores. Sus padres, el histrión cubano Óscar Ortiz de Pinedo y la comediante mexicana Lupita Payás, se encontraban en plena gira sudamericana cuando lo sorprendió el Bogotazo, un sangriento estallido social que transformó las calles en un verdadero campo de batalla. En lugar de una cuna tranquila, el destino le deparó un nacimiento rodeado de disparos, revueltas y una angustiante espera familiar antes de poder refugiarse en suelo mexicano. Al llegar a la capital, su infancia se moldeó en los rincones de la Lagunilla, un vecindario aguerrido, comercial y sumamente ruidoso que le enseñó a entender los códigos de la calle mucho antes de pisar un set de grabación. Lejos de ser un estudiante modelo o un niño sumiso, su etapa escolar fue un auténtico torbellino que lo llevó a deambular por 16 instituciones diferentes, una cifra que evidencia su naturaleza inquieta, su rechazo a las dinámicas tradicionales y una constante búsqueda de conexión con sus pares por encima de las calificaciones. Su verdadera formación no ocurrió entre pizarrones, sino tras bambalinas, absorbiendo la crudeza de un oficio que combina el brillo del aplauso con la angustia de la inestabilidad financiera, las rivalidades internas y el desgaste físico de las giras interminables. Así, empapado de esa cultura itinerante y de la presión del espectáculo, comenzó a ganarse el pan sobre las tablas desde muy temprana edad. La gran pantalla le abrió las puertas en 1958, con apenas una década de vida, participando en la cinta Tres Angelitos Negros junto al icónico Miguel Aceves Mejía. A partir de ese momento, se forjó una trayectoria que rompió con el molde del galán tradicional o el ídolo de masas impulsado por la apariencia física. Lo suyo fue una batalla de resistencia, constancia y una tremenda astucia para volverse indispensable en la industria. Aunque desfiló por decenas de telenovelas y largometrajes, su verdadero poder no radicó en el magnetismo del protagonista romántico, sino en su visión empresarial para descifrar los engranajes del entretenimiento, sabiendo con precisión cuándo renovarse, cómo dirigir, con quién aliarse y de qué manera mantenerse vigente frente a los implacables cambios de época. En este negocio no basta el talento bruto, se requiere de un colmillo afilado para sobrevivir al sistema, y él poseía esa habilidad estratégica para no soltar los reflectores. Sin embargo, mientras consolidaba su poderío en los escenarios y la televisión, el destino le asestó un revés devastador que ninguna fortuna ni ovación de pie habrían podido evitar. En noviembre de 1985, un viaje de placer que organizó con profunda ilusión para consentir a su madre, Lupita Payás, y a su hermana Laila, se transformó de manera repentina en un infierno absoluto. Lo que fue planeado como una merecida recompensa familiar de 2 meses por Europa, terminó atrapado en el peor de los escenarios cuando la fatalidad cruzó sus caminos, demostrando la fragilidad de la gloria humana ante las vueltas más oscuras de la vida. Aquel itinerario que incluía la compañía de su abuela durante el primer mes dio un vuelco espeluznante cuando el vuelo que conectaba Atenas con el Cairo fue tomado por un comando de extremistas árabes, quienes forzaron el desvío de la aeronave hacia la isla de Malta, desatando una auténtica pesadilla en el aire. No se trató de un desenlace rápido, sino de un calvario prolongado por el pánico generalizado y la crueldad de los captores, quienes ejecutaban pasajeros de forma aleatoria para presionar políticamente, despojando de cualquier rastro de humanidad el entorno donde Lupita y Laila exhalaron su último suspiro. La magnitud del trauma fue devastadora. No hubo una despedida paulatina por causas naturales, sino un arrebato violento y mediático que convirtió a sus familiares en las primeras víctimas mexicanas caídas de manera oficial en un atentado terrorista de alcance internacional. La crueldad del destino se manifestó con total frialdad cuando la llamada telefónica de una amiga, alertada por el noticiero de Jacobo Zabludovsky, interrumpió a Jorge justo en el intermedio de una puesta en escena, obligándolo a procesar el fallecimiento de su madre y su hermana entre el primer y segundo acto. Lejos de abandonar el recinto cinematográfico o suspender la temporada, la rígida doctrina de que la función debe continuar lo empujó a salir al escenario con el alma hecha pedazos, una postura que muchos catalogan como el estándar máximo del profesionalismo, pero que bajo un análisis más crudo revela la cara más despiadada de la industria del entretenimiento. Esa velada, al ponerse la máscara de la comedia mientras cargaba con un luto indescriptible, consolidó una fractura interna irreversible,
transformando aquel noble obsequio familiar en una sombra perpetua que lo acompañaría en cada proyecto posterior, recordándole de por vida el altísimo costo que la realidad le cobró a su generosidad. A pesar del profundo luto que arrastraba, el comediante no permitió que el dolor frenara su marcha y en 1987 dio el golpe definitivo que transformaría su trayectoria al poner en marcha Dr. Cándido Pérez, un proyecto inspirado en una narrativa original del argentino Abel Santa Cruz. En lugar de limitarse al rol de actor, asumió el control absoluto de la producción y la dirección, empeñándose en trasladar la adrenalina pura de las tablas al Foro 2 de Televisa mediante la incorporación de una audiencia real en el set de grabación. Esta audaz estrategia le inyectaba a cada episodio una retroalimentación inmediata, donde las carcajadas genuinas o los silencios incómodos medían al instante la efectividad del libreto, obligando al elenco a mantener un ritmo vertiginoso. El experimento se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes que se prolongó por 6 años y superó las 250 emisiones, expandiendo sus negocios. Sin embargo, el abrumador éxito comercial y los altos niveles de audiencia no eximieron al formato de un evidente desgaste con el paso del tiempo, ya que su estructura dependía de una fórmula predecible basada en el arquetipo del médico seductor, los enredos continuos, las gesticulaciones exageradas y el humor físico de fácil resolución. Aunque inicialmente la propuesta cautivó al público por su dinamismo y el carisma de sus personajes, la insistencia en exprimir la misma dinámica terminó por restarle frescura al contenido, llevando al propio creador a admitir que la cancelación del programa fue inminente debido al agotamiento creativo de un equipo que, en sus etapas finales, operaba más por inercia y compromiso contractual que por verdadera innovación. Este estilo de comedia física y gesticulaciones desmedidas generaba una polarización evidente. Mientras algunos defensores la consumían como un escape cotidiano para desconectarse de la rutina, los detractores la tachaban de inverosímil, ruidosa y saturada de chistes gastados que dependían del grito oportuno o el portazo imprevisto. El verdadero mérito del productor radicó en su capacidad para capitalizar una estructura simple y sumamente comercial sin pretensiones intelectuales ni el menor interés por complacer a la crítica especializada. Su único norte era asegurar la fidelidad del televidente semana tras. La fórmula prosperó en gran medida gracias al monopolio mediático que dictaba los consumos de la época. El declive de este concepto se hizo aún más evidente cuando la empresa intentó apelar a la nostalgia lanzando una nueva adaptación encabezada por Arad de la Torre, un proyecto que naufragó rápidamente al intentar resucitar una dinámica caduca que carecía de la frescura original. La respuesta a las plataformas digitales fue implacable, sepultando el estreno entre cuestionamientos al desempeño del elenco y debates sobre la disfuncionalidad de un tipo de entretenimiento que ya no encajaba con las sensibilidades ni las exigencias del público actual. El fracaso de esa nueva versión dejó claro que la popularidad del pasado no justifica un retorno, en especial si la propuesta carece de vitalidad y se reduce a un burdo intento por monetizar la añoranza del público. Tras cerrar el ciclo del famoso médico, el realizador continuó explotando con gran éxito el rubro del entretenimiento humorístico en la pantalla chica al lanzar en 1998 Al ritmo de la risa, antesala de lo que sería uno de sus aciertos más recordados, Humores. Los comediantes. Este espacio funcionó como una vitrina masiva para figuras formadas en los centros nocturnos y espectáculos locales, tales como Teo González, Jojo Jorge Falcón o La Chupitos, quienes aportaron al show su propia experiencia y un manejo escénico ya consolidado. Sin embargo, el formato dependía de una narrativa fundamentada en chistes prolongados, picardía simplista y recursos predecibles que funcionaban principalmente por el control absoluto que la televisora ejercía sobre la audiencia de aquellos años. La consolidación de este modelo llegó en 1999 con Cero en Conducta, proyecto donde el productor asumió las riendas de la escritura, dirección y actuación, encarnando al peculiar estudiante Jorgito del Mazo Hayes dentro de un aula ficticia dirigida por el profesor Virolo. La dinámica se basaba por completo en el uso de adultos personificando infantes, juegos de palabras subidos de tono camuflados como juegos escolares, descalificaciones físicas y arquetipos estridentes, una combinación que, si bien garantizó altos niveles de sintonía mediante esquemas repetitivos, dividió las opiniones entre quienes buscaban un pasatiempo ligero y quienes lo consideraban un producto rudimentario. Esta misma estrategia, basada en congregar humoristas para colocarlos en escenarios hiperbólicos y exprimir personajes predecibles, se replicó fielmente en proyectos subsecuentes como La Casa de la Risa y La Escuelita VIP, demostrando que el realizador prefería apegarse a una estructura segura y mecánicamente efectiva antes que arriesgarse a innovar. Aquella barra de entretenimiento no pretendía revolucionar el género ni asumía riesgos creativos. Se trataba de un producto de consumo inmediato y masivo, diseñado para divertir sin exigir mayor análisis, pero sumamente lucrativo para las finanzas de su creador. Bajo esa misma línea de comedia comercial aterrizó en 2007 Una familia de 10, donde encarnó a Plácido López, el agobiado patriarca que lidiaba con el hacinamiento y los gastos de una enorme cantidad de parientes alojados en flejo del temor de las cadenas tradicionales a experimentar con formatos inéditos, optando por exprimir fórmulas probadas. De hecho,
La crítica especializada no tardó en vincular este proyecto con referentes clásicos de los años 70 como los Beverly de Peralvillo, rescatando idéntica estructura, un entorno de escasos recursos económicos transformado en sátira, personajes estridentes y dinámicas familiares disfuncionales muy al estilo de los melodramas cómicos estadounidenses, donde los enredos se anticipan con demasiada obviedad y el libreto cae en recursos predecibles y de escasa evolución narrativa. Aunque es innegable que esta producción cuenta con una base de seguidores fiel que respalda su permanencia, el análisis de su estructura revela un desgaste evidente donde el guión recurre constantemente a clichés planos y remates predecibles, sustituyendo el ingenio por la estridencia y los ademanes forzados. El protagonista, atrapado en el arquetipo del proveedor rebasado por las circunstancias, termina diluyéndose en un bucle de lamentos y reclamos que debilita el vínculo genuino con el espectador. Ni siquiera la inclusión de figuras legendarias de la pantalla chica como Eduardo Manzano logra rescatar el proyecto de esa atmósfera acartonada y prefabricada que delata las costuras de la vieja televisión comercial. El fenómeno responde más a una estrategia de posicionamiento de marca orientada a cubrir cuotas de pantalla con entretenimiento digerible que a una propuesta humorística de valor real. Al final del día, el recorrido del productor evidencia una enorme destreza corporativa para explotar la añoranza y los recursos técnicos del medio masivo, consolidando un emporio financiero cimentado en la repetición de esquemas tradicionales antes que en la genialidad o la evolución del género. La parcela afectiva del realizador no se queda atrás en cuanto a intensidad, pues jamás demostró inclinación por la soltería prolongada, encadenando un historial de nupcias, rupturas y fricciones mediáticas dignas de un libreto melodramático. Su primera vinculación formal ocurrió en la década de los 70 al lado de Claudia Lidia Orozco, madre de fue el idilio de aproximadamente 3 años que sostuvo con la actriz Nuria Bajes en pleno apogeo de su comedia médica, un vínculo que la propia artista catalogó tiempo después como un simple desliz pasajero del pasado. Esta propensión a involucrarse con figuras de su entorno inmediato mantuvo los reflectores fijos en sus andanzas de pasillo, sirviendo apenas como antesala del verdadero torbellino que se desataría tras su encuentro con Luigina Tuxio, descendiente de la célebre estrella peruana Sabi Kamalich. Lucho no era ninguna extraña en las altas esferas del entretenimiento. Su cargo como ejecutiva dentro de la misma cadena televisiva le otorgaba un dominio pleno de las dinámicas corporativas y las esferas de influencia. El enlace nupcial ocurrió en 1990 y con él se desató una controvertida petición. El productor le exigió abandonar sus aspiraciones profesionales bajo el argumento de que debían evitar fricciones en los pasillos de la empresa y que el rol económico le correspondía estrictamente a él. Una postura que generó suspicacias al condicionar el desarrollo laboral de su cónyuge. Aunque procrearon a su hijo Santiago, la convivencia se tornó insostenible y para 2005 la separación detonó un escándalo mediático sin precedentes, avivado por las feroces declaraciones de la primera actriz Sabi Kamalich, quien arremetió públicamente contra su yerno tachándolo de controlador, sumamente hostil y de ejercer una intimidación constante basada en la custodia del menor. El conflicto legal escaló a un enfrentamiento encarnizado que involucró a la familia política en una guerra de declaraciones, donde las demandas financieras y el resentimiento acumulado borraron cualquier rastro de diplomacia, obligando al comediante a desmentir los cargos mientras los juzgados se convertían en un ring de boxeo público. La intervención de asesores legales ambiciosos estiró el conflicto con la firme intención de asestarle un golpe financiero al productor, aunque los años trajeron consigo un vuelco inesperado que el comediante capitalizó a su favor. Al cumplir los 16 años, su hijo Santiago optó de manera voluntaria por mudarse con él. Un movimiento que fracturó la narrativa impuesta por Sabi Kamalich y evidenció la complejidad de los secretos que se guardan bajo llave en cada hogar. En medio de aquel torbellino legal, la prensa rosa no tardó en vincularlo sentimentalmente con Luz Helena González, una de las figuras más atractivas de sus barras cómicas, desatando especulaciones que él mismo intentó sofocar bajo el gastado argumento de la simple camaradería laboral. Una justificación que en las altas esferas del espectáculo suele avivar más sospechas de las que apaga. Hoy en día, su realidad afectiva transcurre al lado de Gabriela Sánchez Hinojosa, quien no solo comparte su vida íntima sino que también funge como su aliada estratégica en el terreno corporativo, confirmando ese patrón tan propio de su biografía donde los afectos, las finanzas y los reflectores coexisten en el mismo espacio. Este historial de pasiones cruzadas deparó pérdidas millonarias y batallas encarnizadas en los tribunales, dejando en claro que sus lazos afectivos se rigieron siempre por el poder, el control y la confrontación mediática en lugar de la estabilidad. Las fricciones del realizador no se limitaron al plano matrimonial, pues su reputación de temperamento volátil y cero tolerancia ante los desafíos a su autoridad lo llevó a protagonizar ruidosos enfrentamientos en la industria, desmitificando por completo esa imagen de creador afable y conciliador. Lejos de apaciguar las aguas cuando se sentía contrariado, se involucró en disputas de gran calado mediático, siendo una de las más sonadas la que mantuvo con María Luisa Alcalá, encargada de dar vida a la carismática empleada doméstica en su emblemática serie médica.
El conflicto estalló cuando la aceptación popular hacia dicho personaje secundario comenzó a ensombrecer la figura del mismísimo protagonista, desatando una lucha de egos donde las versiones se bifurcan. Por un lado, se rumoraba que a la actriz el éxito la llevó a adoptar posturas prepotentes con el equipo técnico, mientras que la contraparte sugiere que el productor fue incapaz de digerir que alguien más acaparara el afecto de la audiencia en su propio show. Como represalia corporativa, la edición de los libretos comenzó a sufrir severas tijeras, reduciendo las intervenciones de la comediante de manera drástica, una estrategia de asfixia laboral que detonó un inevitable choque de reclamos y gritos a puerta cerrada en el área ejecutiva. La salida de la actriz del proyecto selló una ruptura definitiva que dio pie a un prolongado intercambio de hostilidades en la prensa, donde ella sugería abiertamente que el comediante era incapaz de tolerar que la audiencia la encumbrara por encima de él, desnudando la feroz guerra de vanidades que opera tras bambalinas. Idéntica tensión competitiva marcó su relación con Eugenio Derbez, quien en 2002 encendió la mecha al mofarse públicamente de figuras como Chabelo, Chespirito y el propio Ortiz de Pinedo, cuestionando el mérito de basar su humor en adultos disfrazados de infantes. Tocando una fibra sumamente sensible para quien lideraba la barra escolar de la televisión, la réplica no tardó en llegar mediante un recurso grotesco, la introducción en su show de una marioneta apodada Egogenio, la cual se convirtió en blanco de descalificaciones y burlas explícitas en señal abierta. Este choque de egos obligó a los directivos de la televisora a intervenir de manera enérgica para frenar una disputa que degradaba la pantalla en un pleito de vecindario, encauzando la rivalidad hacia un terreno estrictamente profesional. Sin embargo, el conflicto más agrio y hostil lo libró contra Jesús Ochoa a partir de 2018, a raíz de la administración de la casa del actor. El productor estalló en indignación al denunciar que la Asociación Nacional de Actores, bajo la gestión de Ochoa, mantenía un prolongado impago de los recursos destinados a la manutención y cuidado de los histriones en el retiro. El conflicto en torno a la casa del actor escaló hasta convertirse en una crisis financiera de 9 millones de pesos, poniendo en riesgo el sustento de los residentes de la tercera edad que dependían de esos recursos. Durante una rueda de prensa convocada para denunciar el abandono administrativo, Jesús Ochoa intentó un movimiento desesperado irrumpiendo con documentación que, lejos de salvarlo, lo hundió más ante el escrutinio de los presentes. La tensión estalló en un intercambio hostil donde el productor dominó el escenario con su autoridad vocal, mientras la audiencia presente abucheaba y tildaba al entonces líder sindical de ladrón, transformando una problemática institucional en un escarnio público implacable. Ese mismo espíritu combativo resurgió con fuerza cuando arremetió contra Sergio Mayer tras el fallecimiento de José José, harto de la actitud del político, quien intentaba capitalizar la repatriación del cuerpo del cantante para beneficio personal. Ortiz de Pinedo lo calificó sin miramientos como un oportunista y un charlatán que se escudaba en una tragedia ajena para captar reflectores. Sus señalamientos fueron quirúrgicos, exhibiendo la supuesta ansia de protagonismo de Mayer frente a una opinión pública que ya cuestionaba su inclinación por estar siempre bajo la luz pública, sin importar el contexto del drama en turno. El conflicto por la administración del Teatro Ignacio López Tarso expuso otra faceta polémica de su gestión, al ser señalado por acaparar el recinto como si formara parte de sus bienes personales, una acusación que él rebatió argumentando que había inyectado un capital considerable para su restauración. El desalojo exprés de sus montajes reavivó el dilema sobre si se trataba de un empresario resguardando su patrimonio o de un líder incapaz de ceder terreno, una dualidad constante en su biografía donde coexisten el mecenas de las artes y el estratega implacable que no tolera la pérdida de control. Esta rigidez, sumada a las tensiones acumuladas en los sets y a un severo tabaquismo que se prolongó por más de 40 años con el consumo diario de puros y cigarrillos, terminó por colapsar su salud de forma abrupta. El deterioro físico se hizo evidente en 2010 con una drástica pérdida de peso que antecedió al diagnóstico de cáncer pulmonar, obligando a los cirujanos a extirparle un lóbulo de dicho órgano, una batalla que debió librar nuevamente en 2016 ante la reaparición de las células malignas. Actualmente, arrastrando las secuelas del EPOC, la diabetes y la hipertensión, su cotidianidad depende de cuidados rigurosos, evidenciando el implacable desgaste de un organismo que pagó los excesos del pasado justo en la cúspide de su trayectoria empresarial. Detrás de las risas grabadas, los aplausos masivos y los personajes que se quedaron grabados en la memoria colectiva, la verdadera historia de Jorge Ortiz de Pinedo no es una comedia de situación, es un drama de supervivencia absoluta. Un hombre que nació entre las balas de una revuelta en Colombia, que se crió en los callejones sin tregua de la Lagunilla y que fue capaz de salir a escena a hacer reír al público minutos después de enterarse de que el terrorismo internacional le había arrebatado a su madre y a su hermana, demuestra que el precio de los reflectores a veces se paga con sangre. Su trayectoria nos deja ante un espejo incómodo, el del productor astuto y colmilludo que supo explotar las fórmulas más básicas y lucrativas de la televisión, pero también el del jefe implacable, el esposo de romances tormentosos y el hombre de temperamento volcánico que jamás se guardó un insulto ni esquivó una guerra de egos. Hoy,
Con los pulmones severamente mermados por el fantasma del cáncer y el EPOC, aferrándose al oxígeno y al control de sus últimas producciones, Ortiz de Pinedo personifica esa vieja y brutal escuela del espectáculo donde la función tiene que continuar, sin importar que por dentro todo se esté cayendo a pedazos. Si te apasiona descubrir lo que los famosos esconden cuando las luces del set se apagan, apóyanos con tu pulgar arriba y comparte tu opinión en la caja de comentarios. ¿Consideras a Jorge un genio de la televisión o un personaje rebasado por su propio ego? No olvides suscribirte para no perderte las crónicas más crudas y reveladoras del mundo del espectáculo.